continuación, que son las cetonas. A los aldehídos generalmente se los enseña junto con las cetonas, son prácticamente iguales, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, y también está presente, amigos, el grupo carbonilo, ¿sí? Nada más que en este caso el grupo carbonilo se presenta en un carbono secundario, es decir, no está en el extremo, ¿sí? Eso que quede claro. Fíjense este ejemplo. Este sería el primer miembro de la familia porque para que un carbonilo no esté en el extremo necesitamos por lo menos 3 carbonos, ya que los otros dos son de los extremos, así que el único carbono secundario es este. La cadena viene del propano, por lo tanto aquí le agregamos la terminación ona en vez de la terminación al de los aldehídos, ¿sí? Esta es la propanona, que también es conocida como acetona, ¿sí? Bien, aquí vemos otros ejemplos, butanona. Ahora, fíjense, les quiero aclarar algo. Si bien parecen distintas estas dos moléculas, son las mismas, ¿sí? ¿Por qué? El grupo carbonilo, en la molécula de la izquierda, ustedes dirían, contando desde arriba, que está en el segundo carbono. En cambio, en la molécula que está a la derecha, contando desde arriba, está en el tercer carbono el grupo carbonilo. Sin embargo, recuerden que hay leyes, hay reglas a seguir por la IUPAC cuando nombramos cadenas carbonadas. Nosotros el carbono 1 lo vamos a colocar, vamos a llamar al carbono 1 como aquel carbono que está más cerca del extremo, ¿sí? Con respecto al grupo funcional. Es decir, el grupo funcional en la molécula de la izquierda está más cerca del extremo de arriba. Por lo tanto, el carbono 1 es el carbono que está arriba del todo. En la segunda molécula, el carbono 1 es el que está abajo, porque el grupo funcional está más cerca del extremo de abajo. Por eso, el carbono 1 está determinado por su cercanía al grupo funcional. De ahí vamos a elegir el extremo como carbono 1. Por lo tanto, les digo que esta molécula, si bien parecen dos moléculas distintas, son las mismas. Butanona en ambos casos. Y no hay necesidad de poner butanona 2 o 3 porque daría lo mismo. En cambio, en una cadena de 5 la situación ya es distinta. No es lo mismo pentanona 2 o 2 pentanona que pentanona 3 o 3 pentanona. Algunos le ponen el número adelante y otros a lo último. Yo lo pongo a lo último. En este caso pueden ver que el grupo carbonilo está más cerca del extremo superior. Entonces empezamos a contar desde arriba carbono 1 y carbono 2. Por eso es pentanona 2. El carbono 2 es el que contiene, que ya es parte del grupo carbonilo. En cambio, a la derecha daría lo mismo contar desde arriba o desde abajo. Sin embargo, en ambos casos nos va a dar carbono 3. Por eso es pentanona 3. Son dos moléculas distintas. Bien, amigos. ¿Existen cetonas con dos carbonilos? Sí, podría ser, ¿por qué no? Acá tenemos una butanodiona, ¿sí? Butanodiona. Así que podemos encontrar con otra cantidad de carbonos, pentanodiona, hexanodiona, etcétera, etcétera. Ahí quizás sí, en cadenas más largas, podemos necesitar números que identifiquen exactamente dónde están los carbonilos. Acá no es necesario porque los únicos dos carbonos secundarios son los carbonos del medio, ¿sí? Bien, para ir finalizando, ahí yo les dije que las reacciones químicas las vamos a ver en otro tutorial. Sin embargo, quería mencionarles esto nada más. Hay una manera o dos maneras de diferenciar aldehídos de cetonas, por lo menos dos de las más conocidas. Hay una reacción que contiene nitrato de plata en medio amoniacal. La plata tiene número de oxidación +1. En presencia de un aldehído, la plata se reduce a plata 0. Si no saben lo que son los números de oxidación, les recomiendo repasar estos conceptos. Pero bueno, tiene mucho que ver con las reacciones redox, no es tan difícil. Es decir, el número de oxidación baja, es decir, se reduce. Solamente lo hacen los aldehídos, no las cetonas. Es decir, si no sabemos si tenemos, por ejemplo, propanal o propanona, esta sería una buena reacción. ¿Cómo lo vemos visualmente? Es fácil. Aparece un espejo de plata hermoso de golpe.
porque la plata más 1 no tiene color de espejo de plata, pero la plata reducido a plata 0 sí lo tiene. Entonces, si vemos que aparece un espejo de plata ante nuestra vista en el tubo de ensayo, quiere decir que estamos en presencia de un aldehído y no de una cetona. Lo mismo pasa con el reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling es cobre más 2, óxido cúprico. Ese cobre más 2 se reduce a cobre más 1 y aparece un precipitado de color rojo intenso, rojo ladrillo, ¿sí? Quiere decir que si aparece ese color, estamos en presencia de un aldehído y no de una cetona. Bien, bueno, hay más cuestiones para hablar, pero simplemente para mencionárselos, los aldehídos y las cetonas están muy ligados con los alcoholes, por ejemplo. A partir de un alcohol primario, si lo oxidamos, vamos a tener un aldehído. ¿Por qué? Porque un alcohol primario tiene el oxidrilo en un carbono del extremo, y ese oxidrilo, ese oxígeno, va a terminar dando un carbonilo en el extremo, es decir, un aldehído. Y a partir de un alcohol, secundario, es decir, que tiene el oxidrilo en un carbono secundario, podemos obtener por oxidación una cetona, por las mismas razones expuestas, ¿no? Porque la cetona, claro, tiene el grupo carbonilo en un carbono secundario.